Bueno, mi punto de hoy, entre otras cosas, es responder pues, a lo primero que habías dicho, ¿no? Yo me encuentro en España, en la ciudad de Málaga, una ciudad en el sur de la península ibérica, costera, muy turística. Y mi punto de hoy tiene que ver un poco con el turismo, ¿no? Pero creo que primero, ya que justo tenía por delante a Abraham Ashkenazi, sería interesante por supuesto, hacer hincapié en cosas que él ha ido mencionando que son importantísimas, de hecho, pero ya no solo para las personas que se adentren en el mundo de la cábala, sino para cualquier persona dentro de su hogar, ¿no? Eh, Se usó, bueno, se usaron estadísticas, yo trabajo muchos con ellas y salieron muchísimas cifras a la luz, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en cómo Israel va por el buen camino, ¿no? De llegar a ser esa luz para el resto de naciones. Pero uno sabe que durante el camino, antes de alguien ser luz para alguien, tiene que pasar por una serie de experiencias, tiene que experimentar incluso la oscuridad. Y muchas veces Israel se encuentra entre un punto y otro, ¿no? Entre que da esos destellos de luz de forma individual, pero luego de forma colectiva quizás no se presenta siempre como, como un faro, ¿no? Digamos, como algo constante. Y eso, bueno, depende mucho también de cómo se vea desde fuera. Es decir, ya no depende siquiera del propio país, porque los propios ciudadanos allí pueden pensar que viven en el mejor país del mundo, en el país más feliz del mundo, en el país más tecnológico del mundo, el país más avanzado del mundo, pero luego, sin embargo, desde fuera no lo ven así. ¿Por qué desde fuera no lo ven quizás así? Pues porque de Israel también se presupone que tiene que ser el país que mantenga con vida la memoria de la Torá. Y desde fuera hay muchísima crítica también hacia ello. Voy a dejar al margen y de lado ahora los conflictos bélicos, los ataques terroristas. Simplemente uno tiene que tener en cuenta que uno de los motivos de peso por los que Israel debería ser la luz del mundo es precisamente porque mantenga viva la memoria de la Torá y luego ahí va encadenado también como penúltimo eslabón la Cábala. Entonces, si tiramos de estadísticas, uno puede decir que sí, estadísticamente Israel sería el país con más creación de empresas del mundo, estadísticamente Israel sería el país con más premios Nobel del mundo, pero todo eso siempre es sobre una estadística, sobre una comparativa bastante ajustada a los parámetros de cada nación, ¿no? Ahora bien, si yo tengo una manzana y la voy a compartir con alguien, estadísticamente yo me como el 50% de la manzana y la persona que tengo enfrente se come el restante 50%. Si yo voy a compartir una manzana con 3 personas más, cada uno nos comemos un cuarto de la manzana. Pero eso es estadística. La realidad pinta diferente, porque el bocado que yo le pueda pegar a la manzana puede ser más grande que el bocado que le pegue el que está enfrente mía. Y si es un niño chico, le da un bocado muy pequeñito. Entonces, estadísticamente, todos nos comemos un 25%, o así debería ser. Esa debería ser la repartición justa. Sin embargo, yo puedo darle un bocado más grande y me como el 50%. Entonces, para los restantes 3 que tengo enfrente, solamente queda el restante 50%. Pues bien, realmente, el hecho de que el pueblo de Israel llegue algún día a ser luz para las naciones implica que Israel tiene que comerse esa mitad, tiene que saltar esa estadística. Significa que aunque el 22% de los premios Nobel sean judíos, a pesar de ser muy pequeños en número en el mundo, realmente ese 22% tiene que llegar a ser un 50%. ¿Por qué? Porque Israel tiene que colocarse como espejo. Y para tú colocarte como espejo, para tú brindar un, un, un espejo al mundo y donde el mundo se quiera mirar, el mundo tiene que verse entero reflejado. Es decir, si Israel representa el 50% de los premios Nobel, es cuando la gente va a decir, el restante 50 somos nosotros, es decir, ellos son nuestro espejo a mirarnos. Cuando Israel represente el 50% de los exponentes de temas cabalísticos y de Torah, entonces el mundo dirá, ellos son la luz de la Torah para el mundo. Sin embargo, se ha diversificado mucho todo y ahora hay incluso, por ejemplo, surgen otras religiones. A lo largo del tiempo han ido surgiendo más y más y más. Entre tanto, tenemos miles y miles de religiones en el mundo y de cultos. ¿Y qué ocurre?
que si uno tira de estadísticas como la que podemos plantear con los premios Nobel, nos damos cuenta de que Israel sería quizás el 10% del mundo de quienes exponen hacia el resto del mundo la Torá. Y el restante 90% de personas que exponen la Torá y exponen temas bíblicos, el Tanaj y temas de Cábala, realmente no pertenecen a esa parte de Israel. Entonces, aquí la balanza ha cogido un desajuste importante, ¿no? Y eso pasa también, pues, cuando los pueblos se mezclan un poco. Los judíos han ido vagando por el mundo, lo siguen haciendo, de hecho, ahora, hoy por hoy todavía, viven muchísimos judíos en cualquier país del planeta. Se mezclan culturas, se mezclan filosofías, se mezclan pensamientos. Es inevitable y de hecho no tiene por qué ser negativo, pero siempre y cuando esa parte de fuera no influencie al judío que está viviendo fuera. Es decir, el momento en que un judío que vive fuera, cuando debería de ser desde su propio lugar, luz para las naciones, ese judío se ha impregnado de otra luz, porque existen varios tipos de luces. No solamente existe la luz que uno emite, también existe la luz reflectada, todos conocemos la disección de las luces. No implica que el otro tenga que ser oscuridad, pero cuando Israel absorbe demasiado de ese otro lado al que debería proyectar con luz, entonces Israel mismo va cesando en su propia luz. Y se trata de que también Israel recupere esa luz. ¿Y cómo recupera Israel esa luz? Poco a poco, poco a poco. Israel no necesita amigos. Muchas veces estamos confundidos y es cierto que ante un conflicto como el que estamos viendo, ante una injusticia tan enorme como la que hemos visto, ante esos ataques terroristas que hemos visto, una parte del mundo se posiciona a favor de Israel y la otra parte automáticamente se posiciona en contra. Israel no necesita que la contraparte se vuelva amiga de Israel. Israel simplemente necesita no tener enemigos. Hay una diferencia enorme entre necesitar amigos y no necesitar enemigos. Con lo cual, a veces el silencio es para bien. Las voces tienen que alzarse cuando son contundentes, pro verdad. Pero no hace falta alzar la voz cuando uno no está de acuerdo con una mentira. Eso brinda, por ejemplo, a Israel el margen suficiente como para ir posicionándose. Para mí, desde mi punto de vista, Israel debería de llegar al momento que, a pesar de ser como nación, como pueblo y como unidad, a pesar de ser los más pequeños en número en el mundo, igualmente representar el 50% de los premios Nobel, el 50% de la creación de empresas, el 50% de todo lo que pueda servir como ejemplo al resto de naciones. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando uno logra ser, digamos, un espejo al que mirarse para el otro, un ejemplo en el que reflejarse para el otro deja de sentir envidia y lo que empieza a sentir es una admiración sana y una necesidad de emular lo bien que tú estás haciendo las cosas para aplicarlo uno mismo, ¿no? ¿Qué ocurre mientras tanto, mientras uno está camino a ese 50% en el que los otros se deben reflejar? Pues mientras tanto uno va por el 10%, bueno, sí, Israel puede representar ahora mismo el 10-15% de lo que el mundo debería ser. Durante ese proceso uno todavía está inmerso en una especie de oscuridad, es decir, el proceso todavía es doloroso, es a veces oscuro, luego hay un destello más allá, uno eleva un 17%, llega a un 18%, mientras tanto lo que sucede en la contraparte es envidia. Es envidia y celos, son dos cosas distintas. Sentir celos no es sentir envidia, ¿vale? Porque uno puede sentir envidia porque el otro tiene algo mejor que lo mío, pero uno siente celos cuando el otro tiene algo que yo no tengo. ¿Esto dónde se refleja en la Torá? Pues muy simple. Hay secretos en la Torá que van más allá de lo simple. Muchas veces uno puede pensar que hay ciertos textos que pintan un poco bobos. Si uno se para a pensar cómo está escrita, por ejemplo, la Torá, en cuanto a los... Vamos a ir a los 10 mandamientos. Son 14 frases, son 14 párrafos para los 10 mandamientos. Una de las cosas más importantes para todo el planeta, de hecho. Sistemas jurídicos enteros hoy día están basados en parte en esos 10 mandamientos. Pero la Torá, sin embargo, voy a usar una palabra negativa, malgasta únicamente
14 párrafos para los 10 mandamientos, algo tan importante, de tan suma importancia para la humanidad entera. Sin embargo, para la compra de un campo, la Torá malgasta 18 frases, 18 párrafos. Entonces uno dice, aquí hay algo extraño. Estadísticamente, y volvemos a la estadística, estadísticamente, el creador del universo ha escrito la Torá de una manera completamente errada. ¿Por qué? Pues porque para los 14 mandamientos, para los 10 mandamientos, usa solo 14 frases y para comprar un campo usa 18 frases. Estamos hablando de un buen tocho más que el anterior, cuando la relevancia de los 10 mandamientos es mucho mayor que la relevancia de la compra de un campo. Pero hay ahí unos secretos ocultos detrás que tienen que ver con celos y con envidia. Y es lo que actualmente está aconteciendo. Israel lo que hace es sufrir de celos y de envidia, porque por lo pronto Israel tiene siempre un poquito más que los otros estadísticamente, pero no llega a ser el espejo en el que uno poder mirarse. Contundente. Cuando uno representa el 50% de algo, se presenta como una contraparte. Contundente, como un espejo, como el opuesto. Y cuando uno tiene al opuesto, tiene dos opciones, odiarlo o amarlo. Y ahí es cuando entra la necesidad de amarlo. ¿Por qué? Porque desprende tantísima luz que uno se percata que esa persona, en ese momento Israel, es el espejo en el que yo me miro y no viceversa. Entonces ahí vence automáticamente, es por defecto, vence la luz sobre la oscuridad. Pero volviendo al campo, sí, en el campo acontece algo curioso, hay una conversación entre Abraham, entre Efrón, donde Abraham adquiere el campo a Efrón y Efrón primero le hace una triquiñuela, ¿no? Se dice en España. Una triquiñuela es un poquito, lo va tanteando como cuando uno va al mercadillo. Uno acude a un zoco, a un shuk, y el vendedor, pues es el típico que le gusta negociar. Llega Abraham, Abraham representaba en aquel momento pues uno de los hombres más ricos del mundo, de renombre, todo el mundo lo apreciaba. Era un señor respetado, y sin embargo Efrón era más político. ¿Y qué ocurre? Que Efrón primero le hace como le hace la jugada, la triquiñuela. No, me han dicho que quieres adquirir un campo, te han mandado a hablar conmigo, no, yo te lo regalo, si tú eres el gran Abraham, yo te lo voy a regalar. Abraham insiste, no es necesario, el campo tiene un valor, yo quiero pagarlo, tal. No, hombre, no, yo te lo voy a... No, de verdad, insisto en pagarlo, no hay ningún problema, yo creo que es justo, tal. Bueno, venga, si insistes, ya que insistes, y ahí es donde entra ese celo de Efrón, celo y envidia, ambas cosas a la vez, de hecho, bajo un solo término en la Torá, que tiene el valor numérico 400. Y cada vez que uno encuentra el valor numérico 400, ya sea 400 en monedas, 400 en años, 400 en soldados, siempre va a tener que ver con celos y envidia. Siempre el valor numérico 400 en cualquier palabra de la Torá tiene que ver con celos o con envidia, o ambas cosas juntas. Entonces, el por qué de repente esas 18 frases malgastadas en una compra de campo cobran más relevancia que los 10 mandamientos. Aquí está el secreto. Porque eso es lo que arrastra a Israel hasta el día de hoy, incluyendo desde el primer al segundo templo. Estamos hablando de repente que el 400 cobra una relevancia extrema. 400 años en Egipto. Relevancia extrema, mucho más relevante que los 10 mandamientos de repente. Entonces aquí vamos viendo cómo hay ciertos secretos en textos aparentemente estúpidos en la Torá. Y a lo que quiero hacer hincapié es que, por favor, cuando alguien llega nuevo o alguien lleva ya tiempo envuelto en este mundo de la Torá y de la Cábala, que no piense que ya ha pasado por encima de la Torá y que, bueno, me la leí, entendí esto, aprendí tal cosa, hay un salto de letra aquí, hay un pequeño secreto aquí. No, la Torá siempre nos va a sorprender. Es decir, nunca la dejéis de lado porque la frase más insignificante puede cobrar la mayor relevancia imaginable. Y aquí veis cómo pongo sobre la balanza la envidia y los celos. Y es lo que hoy día está llevando al mundo a hundirse cada día más en la miseria y en la guerra. Si nosotros ahora tuviésemos la oportunidad de adquirir un lugar de descanso para un familiar que fallece, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar?
¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por honrar a nuestros antepasados? Imagino que bastante. Quizás muchos de nosotros no pagaríamos todo lo que tenemos en la cuenta bancaria, pero muchos sacaríamos, si no la mitad, bastante más, ¿no? Pues Abraham llega en ese punto a un momento en el que pasa por encima lo que viene a ser la envidia y los celos, y la cifra que le nombra a Efrón, de repente se convierte para Abraham en algo lógico incluso. Dice, no, no, si te entiendo perfectamente. Tú actúas desde la envidia y desde los celos, desde tu odio gratuito, y me impones a mí una cifra, como si hoy día me dicen por 10 metros cuadrados de campo, me dice alguien que me quiere cobrar 16 millones de dólares. Y Abraham lo paga. Ahora, ¿dónde está el 400? Porque os lo estaréis preguntando. ¿De dónde sale esto del 400? Precisamente porque en esos 18 párrafos, Efrón se escribe de una manera concreta. Pero en el momento en que Efrón cierra la venta con Abraham, a Efrón le falta una letra en el nombre. Y es cuando su nombre da 400, con valor numérico. Entonces, si uno lee la Torá en castellano, por favor que tenga siempre paralelamente en hebreo. ¿Por qué? Porque hay ciertos nombres que se escriben con una letra menos, otros se escriben con una letra más y tiene un significado. En el caso de Efrón es claro. Efrón pasa de repente a llamarse Efrn. Le falta la O, le falta la Vav en esa ecuación. Y cobra el valor 400. Es cuando entra en juego esto que estamos viviendo también hoy. Hoy también continuamente se le intenta sacar a Israel sus letras, ¿no? No importa por dónde lo haga. Siempre se le va a intentar sacar a Israel una letra y lo que se le intenta sacar a Israel en todo momento es sacar precisamente campo, tierra. Y uno de los lugares más disputados hoy día, del por qué todavía se eleva ese conflicto con Israel, es precisamente donde compró Abraham este campo a Efrón. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que todo lo que acontezca contra y en torno a Israel, que tenga que ver con perjudicar al actual Israel, tiene que ver con envidia y con celos. Y si los sumas los dos, quieres una ecuación, pues se convierte en odio gratuito nuevamente, ¿no? El punto de mi charla, pues era otro, como ya te he mencionado. Tenía que ver un poco con, era algo alegórico, no tenía que ver con el turismo, tenía que ver con la hostelería. Y era una historia que más o menos había planteado, pues porque me vino a la mente conduciendo y la había planteado de una manera, pues para que todos entendiésemos qué es lo que acontece en la Cábala. ¿Por qué la Cábala está en DEFCON 2? ¿Por qué la Cábala está siendo atacada? Porque está siendo literalmente atacada. La Cábala se ha nutrido en el paso del tiempo hasta hoy, se ha nutrido también de filosofías y de culturas no judías, digamos, ¿sí? ¿Y por qué lo puedo afirmar tan fácilmente? Lo podría afirmar hoy, lo podría afirmar si me voy 500 años atrás, pero lo puedo afirmar con total certeza porque Abraham, previamente a ser designado como ese, digamos, voy a llamarlo primer judío, previamente a eso Abraham ya tenía contacto con la Cábala. Entonces la Cábala existe previa a la definición de judaísmo como lo conocemos hoy. Luego, cuando la Cábala como concepto se nutre de otras culturas y otras filosofías, puedo mencionaros, por ejemplo, quizás la griega. Puedo mencionaros la egipcia, ¿sí? Tenemos constancia de Moisés, por ejemplo, escondiéndose en los templos de los llamados brujos que había en Egipcio en aquel momento, y ahí aprende de Jetro, al que luego se vuelve a encontrar y se convierte posteriormente en su suegro. Ahora, ¿por qué es importante fijar este concepto? La cábala se nutre, filtra y realiza un cribado de esa nueva filosofía, de esa nueva inteligencia, de esa nueva cultura que ha adquirido. Y lo coteja. Y si encaja con la Torá, si encaja con la Cábala, si encaja con lo que el creador del universo dejó escrito para ser luz de las naciones algún día,
Entonces lo acepta y entra dentro del marco de la cábala. Y os estoy hablando del paso del tiempo. Ahora, si la cábala se encuentra con algo que intenta infiltrarse en la cábala, y os estoy hablando de religiones ajenas, de culturas ajenas, de prácticas, de rituales ajenos. Si todo eso también quiere filtrarse dentro de la cábala, pero no pasa el cribado, no pasa el filtro, entonces la cábala está en su derecho de no aceptarlo. Es decir, nosotros tenemos que aceptar la cábala tal y como es. Nosotros llegamos a un lugar que es la cábala, que ya está definida como concepto. No significa que no pueda evolucionar en ciertos aspectos, pero no puede ser quebrantada en sus cimientos. La cábala es una ciencia per se, es una ciencia propia. Quien quiera adentrarse en la cábala tiene que hacerlo acorde a las reglas de la cábala. Yo no voy a jugar un partido de fútbol con un bate de béisbol, porque el bate de béisbol no forma parte del fútbol. Entonces la cábala tiene lo mismo. Cada uno, sin embargo, somos de casa de nuestro papá y nuestra mamá y tenemos ya una cultura adquirida, tenemos unos conocimientos adquiridos, una visión del mundo adquirida, y de repente chocamos con la cábala y vemos que hay cosas que nos cuadran y decimos, wow, hay un paralelismo entre esta enseñanza de la cábala y la enseñanza que yo traigo ya de mi casa. Pero que haya un paralelismo no significa que sea fusionable, no significa que se pueda fusionar, no significa que uno pueda infiltrarse dentro de la cábala para traer los conocimientos de su casa, porque la cábala ya tiene ciertos conocimientos y ciertas aplicaciones definidas que son inquebrantables. El por qué está relacionado todo esto con lo que yo quería realmente tocar, que era el tema del turismo. Pues muy fácil. Es una pequeña alegoría que está relacionada con una isla. ¿Vale? La cábala es una isla paradisiaca. Una isla en mitad de un océano inmenso, absolutamente paradisiaca. Esa isla un día un arquitecto propone usarla para construir un complejo hotelero y piensa que podría convertirse pues, en lo que viene a ser un lugar paradisíaco ya para cualquier persona del planeta Tierra. Cualquier persona que quiera disfrutar del buen clima, del buen ambiente, de una buena comida, de un alojamiento eh, cómodo, de un lugar donde uno no tenga que estar continuamente escuchando ruidos de coches, un lugar al que alguien pueda escapar y disfrutar de la vida realmente. Ese arquitecto decide construir ahí un complejo hotelero y llamarlo Cábala. Ahora un complejo hotelero tiene muchísimos distintos departamentos. Tiene restauración, cocina, tiene limpieza, mantenimiento, tiene recepción, tiene un director, tiene un subdirector, tiene un maître, tiene un jefe de cocina y pinche de cocina, tiene muchos camareros, tiene animación infantil en las piscinas, tiene jardineros. La cábala tiene lo mismo. La cábala ha sembrado con el paso de los tiempos, año tras año, día tras día, ha ido sembrando, ha ido haciendo crecer a nuevos jardineros, nuevos directores de hotel, nuevos recepcionistas. Pero el director siempre ha sido el mismo. Y al director lo voy a nombrar como Moshe Rabenu. Y Moisés es el director por un simple motivo, porque Moisés es quien nos ha dado la Torá. Moisés es quien nos la ha transmitido. Y de ahí surge luego la cábala conceptual como la conocemos hoy. Ahora bien, imaginaos ahora que a ese hotel acuden turistas de todas las partes del mundo. Por supuesto, quieren disfrutar de esa isla, quieren conocer esa isla, porque ven que esa isla brilla con luz propia. Es la isla más paradisíaca del planeta. Ha tenido al mejor arquitecto que uno pueda imaginar. Tiene al mejor director de hotel. Se dice de ese hotel, de ese complejo hotelero, que tiene incluso a los mejores socorristas, tiene a los mejores camareros, sirve la mejor comida. Acuden turistas de todas las partes del mundo, se sientan a la mesa, comen, disfrutan de todo, salen maravillados y la voz se corre. La voz se corre. He descubierto el paraíso, dicen los turistas cuando regresan a sus casas, ¿no? A sus lugares de origen. Entonces la demanda crece y crece y crece. Y la demanda crece. Y todo el mundo de repente quiere ir al hotel de la Cábala. Todo el mundo quiere conocer ese lugar. Pero llega un momento en que ya no es suficiente con conocer el lugar. Llega un momento en que hay personas que acuden por segunda, por tercera vez y creen que ya les pertenece un trocito de ese hotel llamado Cábala.
Y lo que hacen es, dicen, bueno, la segunda vez que estuve fue igual de maravilloso que la primera, pero la comida, yo le cambiaría un poquito la comida que me han puesto, porque mi madre me la hacía de otra manera, y voy a llevarme a la isla unos ingredientes de mi mamá para compaginarlos con la comida. Ahora, lo primero que hace la primera noche es, cuando está cenando, le echa esos ingredientes al plato que le traen cocinado y se lo come. Pero la segunda noche entra en la cocina porque piensa que ya tiene el derecho de entrar en la cocina, pues porque es la segunda vez que acude al hotel y ha vuelto a pagar un buen dinero y dice, no, no, yo me creo ahora con el derecho de entrar en la cocina y decirle al cocinero que a partir de ahora use también estos ingredientes. El cocinero, por supuesto, dice que no. La comida que sirven ya está predeterminada y es buena así tal y como es, pero sin embargo, cuando el cocinero sale para ir al baño y se distrae, este cliente en la cocina aprovecha el momento en el que el cocinero no está y echa sus ingredientes en la olla. Esa olla se va a repartir luego entre todos los comensales y resulta que ese ingrediente en casa de mamá funcionaba, pero durante el trayecto en avión esos ingredientes se han podrido. Adquieren una textura venenosa y todos los comensales de repente en el hotel se envenenan. Ahora bien, ese veneno es una especie de alucinógeno, realmente no te hace enfermar, sino que te hace tener delirios. Y la gente de repente dice, oh, no, no, yo también noté algo extraño, pero bueno, tan malo no fue, ¿no? Hemos tenido un pequeño viaje astral con esta comida que hemos tenido. Claro, entonces uno empieza a percibir de que ni siquiera el veneno es malo, pero sin embargo no te has comido lo que tú has venido a buscar. Tú has venido al hotel a comer algo, a que te presten un servicio y sin embargo te lo han envenenado. Imagina ahora que va pasando el tiempo y esto se va multiplicando. Los camareros, tan amables como eran antes, de repente dejan de ser tan amables con esos comensales, porque los comensales están incluso intentando prescindir de los camareros. Les dicen que ya no les hacen falta los camareros, que ellos mismos van a la cocina a servirse la comida, que ellos mismos se han traído incluso los platos de su casa, que cabían en la maleta en el avión, y que ahora ya ni siquiera necesitan los cubiertos que servía el hotel. Otros se han traído cortinas para colocarlas en las habitaciones, para decorarlas a su manera. Cuando el hotel tiene unas reglas fijadas en cuanto a decoración, en cuanto a utensilio, en cuanto al personal. Se empieza a rebajar el sueldo del personal porque el director del hotel dice, bueno, si ahora ya de repente prescindo de 10 camareros, voy a tener que bajarle el sueldo a los camareros porque si no, no puedo mantenerlos. Sin embargo, el director se niega porque tiene una orden directa del jefe mayor de ese complejo hotelero de no hacer eso. ¿Qué ocurre? Entonces tiene que ir prácticamente diciéndole a los camareros pues que sigan su curso simplemente. Haced un poquito el tonto, hacer como si sois camareros y que la gente, pues mira, lo importante es que se vayan contenta, pero no, ahí llega el punto en el que la Cábala está siendo atacada. A eso me refiero con el DEFCON 2. El Hotel Cábala está siendo atacado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el director mayor, el jefe mayor, o el jefe de recepción, el maestro de cocina, el jefe de los camareros, el de mantenimiento, todos tienen que sentarse por primera vez y hacer una pequeña reunión y decir, señores, este hotel, para lo que lo concebimos, tal y como lo concebimos, tal y como fue construido y para lo que realmente debería servir, ese propósito está siendo aniquilado. Y está en un punto muy crítico. ¿Qué hacemos? Pues realmente lo que hay que hacer es primero hablar con todas las personas que visitan el hotel, todos los turistas, tanto los que vayan a venir en un futuro, que ya tengan el viaje reservado, como con los que ya han venido anteriormente y con los que están actualmente ahí en el complejo hotelero, reunirlos a todos, brindarles una buena cena, una buena fiesta, que se diviertan. Y cuando todo el mundo está contento y feliz bailando, parar la música de golpe y anunciar el verdadero propósito de esa reunión. Y decirles, señores y señoras, niños, niñas, ancianos, ancianas, queridos turistas, queridos visitantes, por supuesto necesitamos de vosotros para que nuestro propósito de existir se cumpla también. Sin turistas no hay propósito de un complejo hotelero. Pero aquí hay ciertas reglas y hay que cumplirlas a partir de ahora. Si queremos que esto siga siendo un paraíso, hay que cumplir ciertas reglas. ¿Cuál es ahora esa contraparte? ¿Cuál es ahora la alegoría? Pues es muy simple. No hace falta ser muy inteligente para percatarse de que yo estoy hablando de todo tipo de religiones que se han ido anexando a la Cábala. Religiones que han entrado en la Cábala y se han hecho incluso con el nombre de la Cábala. Y no es por criticar, por ejemplo,
a Jesús, no es por criticar a Muhammad, a Mahoma, no es por criticar a Buda, en absoluto. Es por alzar la cábala por encima de todos ellos. Porque se les ha ido incluyendo en la cábala cuando no pertenecen a ella. Hay turistas que han traído sus propios cubiertos, sus propios platos, sus propios colchones para las camas y la han metido en un hotel que se llama Cábala, al que yo quiero seguir perteneciendo, pero siempre y cuando se cumplan las reglas. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues ya lo dijo un sabio también. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Todos y cada uno de nosotros que formamos parte de este mundo, tanto turistas que visitan como empleados del hotel, tienen que comprometerse interiormente, a título individual, con realmente replantearse el concepto del por qué alguien se interesa por la cábala, de qué forma uno piensa adentrarse en la cábala y hasta qué punto uno es capaz de llegar, hasta dónde uno es capaz de llegar con tal de contentarse a uno mismo. Es decir, si quieres venir a un equipo de fútbol a jugar, aprende a jugar al fútbol, respeta las reglas del fútbol y disfruta del fútbol tal y como es el fútbol. No me traiga las reglas del béisbol. No, no es posible. Entonces, por favor, yo lo único que pido es que cada uno por dentro hagamos un ejercicio de conciencia. También yo trato de hacerlo a diario. Cuando uno es padre, cuando uno tiene ciertas responsabilidades en la vida, a partir de una cierta edad uno tiene que hacer igualmente un ejercicio como tal a diario, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien, he dado un paso en falso, no lo he dado, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo contentar al otro? Que contentar al otro también es un tema importante que tocaré para finalizar. Ahora, por favor, preguntaos todos y todas, cada uno de ustedes, y sed sinceros y sinceras con ustedes mismos. ¿Habéis llegado a la cábala viniendo de otro lugar? Siempre viene, toda persona que llega a la cábala viene de otro lugar. Ahora, ¿por qué tienes que traer eso de tu otro lugar y meterlo en la cábala? No, disfruta y aprecia la cábala tal y como es. La cábala se presenta así. Disfruta de esto. No, no le coloques un anillo porque a ti te guste el plateado. No, disfrútalo en su plenitud, pero natural. Ahora, tú puedes ser testigo de lo que está ocurriendo, de este ataque contra la cábala, porque es un ataque terrorista contra la cábala, es una infiltración terrorista dentro de la cábala. Puedes ser testigo, pero por favor no seas partícipe. Y si estás siendo partícipe, de verdad, pregúntate por dentro, pregúntate por qué ni uno solo, ni un solo maestro, genio, tzadik, cabalista, a lo largo de toda la historia, ha pensado como lo están haciendo los que hoy día proyectan cábala envenenada, como yo la llamo. Pregúntatelo. Ni uno solo. Un solo nombre necesito de un solo sabio cabalista, tzadik auténtico, que haya promocionado lo que hoy día se está promocionando dentro de la cábala. Quiero que me encuentres uno. Y si alguien me encuentra un nombre, yo reviso ese nombre. Y si lleva razón y lo has encontrado y me puedes desbancar a mí con esa idea, yo cojo un cheque en blanco, tú me dices cuánto dinero cobras al mes y yo te hago un ingreso de un sueldo mensual tuyo. Tuyo, tuya, tuyes, como sea. No es, no estoy pecando de ingenuidad, no lo hago por eso, ¿vale? El por qué lo proyecto de esta forma quizás tan brusca es porque no existe, ¿vale? Y no porque yo sea el más listo y tenga la inteligencia suficiente como para saber que no existe, sino porque simplemente no existe. Porque la cábala no lo permite. La propia cábala en sí no lo permite. No quita que uno pueda seguir en su propia casa disfrutando de lo que uno quiera. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero cuando alguien entra en terreno sagrado, cuando alguien pisa la alfombra roja de la cábala, tiene que desprenderse de sus zapatos. ¿Por qué? Porque los ha traído arrastrando por el suelo con anterioridad. Y la alfombra roja de la cábala es tan respetable que uno está obligado a quitarse los zapatos. Y si los calcetines también los tenía sucios, también se los quita. Y si los pies los tiene sucios, pues mira, la alfombra roja siempre tiene un grifo al lado donde uno puede lavarse los pies, como sucede a la entrada de una mezquita, por ejemplo. Este tipo de cosas, por favor, tomároslo en serio. Nunca lo toméis como si yo lo proyectase con maldad, pero tomaros este tipo de conversaciones en serio porque es sumamente importante de cara al futuro de la cábala. Si no, la cábala se va a acabar. Porque una vez me preguntaron por privado que por qué tan recto con la cábala, por qué no te abres un poco en torno a eso. Yo le dije, no, porque es muy simple.
Si se permitiese que la cábala acogiese todo lo que le rodea y todo lo que se le está metiendo hoy día, la cábala en sí dejaría de existir. Se llamaría cábala, reiki, tarot, ¿entiendes? No se llamaría cábala. Tendría otro nombre distinto. Imaginad que yo hago eso con el tarot y lo infiltro con todo tipo de otros conocimientos. Y de repente te digo, no, no, el tarot es esto. Es decir, toda la mezcla que yo te he metido, eso es ahora el tarot. Y alguien me dice, no, 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 amigo, estás muy confundido. El tarot es esto. Y de ahí no se va a mover. Otra cosa es que todos vayan fluyendo como los planetas van girando en torno a sí mismos, ¿no? Pero no mezclen la Luna con la Tierra porque entonces todo implota. No se puede mezclar Saturno con Marte porque explotan entre sí. Se aniquilan, se autodestruyen. La cábala hay que tratarla también, por favor, como tal. Y si queréis ejemplos prácticos, pues es muy simple. Jesús no forma parte de la cábala. Mohammed no forma parte de la cábala. Pablo de Tarso no forma parte de la cábala. Buda no forma parte de la cábala. Reiki tampoco, ni el tarot. Otra cosa es que haya ciertos puntos de anexos, pero son porcentajes muy pequeños porque se han ido mezclando a lo largo del tiempo culturalmente, me refiero en cuanto a realizar comparativas, ¿no? Al igual que Maimónides, por ejemplo, en sus libros de filosofía, habla mucho de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque la usa como a modo comparativa. Él no la mezcla con la filosofía judía, sino que lo que hace es establecer comparativas. Entonces, es una charla que quizás ustedes digáis, bueno, pero esto no desprende ninguna positividad. ¿Qué podemos sacar de bonito de esta charla? Pues ¿quién dice que todo tenga que ser positivo o bonito? Hay veces que las cosas tienen que ser como son, ¿no? Sí, yo en casa también me gustaría que todo el día, toda la casa estuviese limpia como por arte de magia y no lo está. Yo tengo que ponerme también a hacer tareas, ¿no? Y la cábala requiere ahora de una tarea de limpieza, tal y como un hotel lo requiere y tal y como un hogar también lo requiere. Entonces, es importante es plantearse primero esa parte, ¿no? La de realmente contemplar la cábala y amarla tal y como es, independientemente de lo que uno ya arrastre de atrás. Nadie está exigiendo que uno se convierta del cristianismo al judaísmo, ni del islam al cristianismo o al judaísmo. Simplemente se está pidiendo que uno, en el momento en que pise el terreno de la cábala, cuando uno aterrice en la isla de la cábala, se limite realmente a disfrutar de esa cábala. Puede aportar cosas, sin duda alguna. Todo el mundo puede aportar cosas a la cábala. Pero siempre respetando el marco cabalístico. Lo dicho, entre una cosa y otra y varios acontecimientos, pues habían truncado lo que era la alegoría completa, pero yo creo que la di a entender de una manera bastante clara, corta, pero bastante clara. Y yo sigo siendo, creo, de las personas más positivas en el planeta en cuanto al bien o al buen porvenir de las cosas, ¿no? Sobre todo porque siempre tengo la certeza de que el creador del universo igualmente lo tiene todo bien atado. Y ocurra lo que ocurra, sea bueno o malo, siempre va a tener un desenlace positivo, ¿no? Para todo, o al menos para el bien común. Que nosotros no lo tomemos a bien o a mal, por supuesto, depende siempre de la situación en la que nos encontremos. Si nosotros fuésemos uno o una de los atacados en ese atentado de Hamas, imaginaos cómo estaríamos pensando ahora mismo, ¿no? Acerca de Dios, acerca del propósito de la vida y acerca del destino. Entonces, muchas veces tenemos que intentar ponernos en la piel del otro, porque oí varias historias, de hecho, bastante chocantes, ¿no? De una mujer en concreto que decía que de la noche a la mañana dejó de creer en Dios, ¿no? Después de que jamás se llevase a su hija. ¿Que es entendible? Sí. ¿Que está justificado? No. ¿Por qué? Pues porque cuando nació su hija, por ejemplo, podría haber dicho, ha nacido mi hija, creo en Dios, pero a mi vecina no le nace ningún niño, ninguna hija. Entonces también tendría que admitir que Dios no existe, pues porque a su vecina no le da Dios la buena gana de darle una hija o un hijo. Entonces, siempre depende de lo que cada uno sintamos por dentro, ¿no? De la piel en la que nos encontremos. Es muy triste, muy triste lo que ha acontecido. La respuesta tiene que ser contundente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque Israel ha llegado a un extremo en el que no le han pasado por alto la frontera, es que se la han echado abajo. ¿Vale? Alguien puede tirarte piedras a tu ventana, pero no es lo mismo que crucen la puerta de tu casa y entren hasta tu cocina. Y la primera reacción puede ser de ira, sin duda.
que hay que contener esa ira, sobre todo como potencia militar a nivel global, hay que contenerla pues con táctica. Por desgracia, la respuesta tiene que ser militarmente táctica, pero muy, muy, muy sobrepensada, porque dependen otras vidas también de ello. También hay niños inocentes en Gaza que no han provocado esto, que no han formado parte tampoco del atentado y que sin embargo lo están sufriendo también, así que hay que mirar por las dos partes. Y me gustaría finalizar, por ejemplo, con algo relacionado con la caridad, ¿no? Y siendo este un evento al que las personas pueden aportar también buenamente, sí que me gustaría que consideréis una historia bonita en cuanto a la caridad, porque hay un secreto más profundo, hay un motivo más profundo detrás de la caridad. Y es que cuando alguien da caridad a alguien, la persona que recibe dinero, por ejemplo, sí, lo disfruta y se beneficia de ello. Pero es que tú te estás beneficiando de que esa persona te coja la caridad. ¿Por qué? Porque tú sumas puntos al creador. Esa persona que recibe tu dinero, eh, lo que suma es en libertad financiera en la tierra. Pero tú estás sumando puntos ante el creador del universo. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo una ayuda sin esperar nada a cambio. ¿Vale? Estás ayudando a tu prójimo. Todo se reduce al final a ayudar a tu prójimo, a amarlo, a creer en él, a estar con él, a que todos podamos convivir. Entonces, esa persona que recibe tu dinero, que acepta tu dinero como caridad, realmente te está regalando a ti puntos ante Dios. Así que llega un momento en el que si tú, durante 5 días seguidos, vas andando por la calle y le regalas a alguien $1 o €1, porque lo ves que es un indigente, plantéate hacerle un regalo distinto al sexto día. Coges, compras, por ejemplo, una gorra Nike, un abrigo que le sienta bien, con el que quede guapo, con el que esa mujer se vea guapa en la calle. Regálale incluso una cena, que pueda sentarse en un restaurante, comer algo en condiciones. ¿Por qué? Porque tú le debes realmente un regalo. ¿Por qué le debes un regalo tú a alguien a quien encima le das caridad? Es decir, le das caridad y encima le debes un regalo. Pues sí, porque esa persona está aceptando tu caridad. Y al aceptar tu caridad, te está dando puntos a ti ante Dios. Es decir, tú vas ascendiendo en la escala moral como ser humano gracias a que esa persona acepta tu dinero como caridad. Así que hazle un regalo precisamente por esa contraparte que te presta. Y creo que con ese mensaje podemos quedarnos, ¿no? No solo aportes, no solo ayudes, sino también regala. Y ese es el secreto del por qué realmente el ser humano se hace regalos. Da igual que sea en Navidad, da igual que sea en su cumpleaños, da igual que sea. Pero cuando uno a un hijo le regala un regalo en cumpleaños, es porque lo quiere, ¿no? Y tú puedes decir, ya, pero es que yo todos los días le regalo comida, le regalo ropa, le regalo los cuidados que le brindo a mi hijo, le regalo que lo llevo todos los días al colegio, tiene los mejores estudios, ¿qué más quieres que le dé? Si le estoy dando toda la caridad del mundo. Pues darle un regalo porque ese hijo tuyo, ¿vale? Lo que está haciendo es brindarte a ti la oportunidad de que tú puedas regalar algo a alguien, de que tú puedas entregar algo a alguien. Y eso suma puntos, te convierte moralmente en mejor persona, sin lugar a dudas. Así que no solo des caridad, también haz un regalito. Uno de esos regalos puede ser incluso también un beso, un abrazo. No tiene por qué ser todo material, pero la materia también es un regalo. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su charla, por su compartir, muy, muy lindo, muy hermoso. Sabemos que es que en este tipo de cosas no hay nada que sea casual. Y justo el primer ponente, el rabino Jonathan El Necabe, nos estaba poniendo también un ejemplo de la comida y me pareció, eh, ya ni siquiera me parece curioso, pero sí me llamó la atención de que justo pusiera también un ejemplo relacionado con la comida. Nos decía el rabino de que en este tipo de búsqueda de la luz, asociándolo con la comida, por ejemplo, cuando una persona está desesperada por luz, es decir, por hambre, porque tiene sed, se va a llevar a la boca cualquier cosa que le pongan enfrente, ¿sí? Entonces, allí es donde vienen ese tipo de conocimientos contaminados, que no vamos a decir que tenemos el 100% de la absoluta verdad, pero que la cábala sí tiene su terreno y que sí tiene su fuente y que hoy en día han venido uniéndose una cantidad de corrientes que a veces que no sabemos ni de dónde salen y que alguna verdad podrán tener, pero
tenemos que saber y discernir cuál es el verdadero terreno de la cábala. Entonces, es así como vemos una cantidad de movimientos que van naciendo hoy en día donde personas abiertamente, a veces es hasta gracioso que dicen, no, es que los que somos verdaderamente judíos somos los que vivimos en esta parte de, qué sé yo, de México y somos los que tenemos la raíz hebrea conectada con tal, y los que están en Israel, que conocen la Kabbalah, que conocen el Talmud, que conocen la Gemara, la Mishnah, la Torah, todos los sabios que están allá, ellos no. Ellos no son ni siquiera verdaderos. Entonces hay una gran cantidad de corrientes que tenemos que saber discernir qué es lo que nos vamos a comer, y este tipo de eventos pretende ser eso. Y el otro ejemplo que puso que me gustó mucho es el del turismo. Si yo voy a una tierra, por ejemplo, Israel, España, México, lo que sea, tengo que comportarme adecuadamente de acuerdo a las normas de ese país. Es que yo no puedo decir cuando voy a Israel, voy a mezclar, por ejemplo, en una sinagoga ultraortodoxa o en un sitio ultraortodoxo, las mujeres vamos a rezar con los hombres. No, pero es que acá no se permite por cultura o por lo que sea. Pues a mí me importa cinco porque yo en mi país sí hago esto. No, no, o sea, si yo entro a este terreno, como bien lo decía usted, yo no puedo traer contaminación de otra cosa de donde vengo, tengo que asumir al terreno al cual yo estoy entrando. Y por último, hay una pregunta que me están haciendo porque yo lo mencioné y le pido mil disculpas porque fui yo quien lo mencioné. Muchas personas me han preguntado acerca de su trabajo, acerca del libro. Bueno, yo sé que la web, creo que había hablado con un amigo en común, con Lick Levy, creo que está en remodelación y todo esto, pero si quiere decirnos algo del libro, que a mí me parece muy, muy interesante y que tiene que ver con realmente el conocimiento de lo que estamos hablando. Sí, tanto la página web la tengo activa, pero el canal en YouTube, por ejemplo, lo estoy remodelando. Es decir, estoy todavía planteando una serie de cambios, de llevarlo a un terreno quizás, por ejemplo, que me, a mí me intriga más, ¿no? Que es el auditivo, se puede decir, el tipo podcast, ¿no? Entonces yo tenía antes un canal en YouTube en el que subía muchos vídeos con mucha presencia gráfica, y sin embargo yo trabajo mucho más cómodo tipo podcast, ¿no? Entonces estoy pensando en remodelarlo. De momento está ahí el canal, pero está parado. La cuestión del libro, bueno, tiene que ver con códigos informáticos, con lenguaje informático. Hay apariciones gráficas, por ejemplo, que están dentro de los textos cuando uno hace una conversión de las letras hebreas al lenguaje binario, que es el lenguaje informático. Y bueno, es un tema bastante interesante, ¿eh? Así que hay varios vídeos por ahí en internet que uno puede ir ojeando. Y bueno, si, si como comienzo uno encuentra la Torá eh, traducida al idioma informático, que es el código binario, universal de hecho, y reflejado en una imagen, porque te da una serie de píxeles, ¿no? Si lo primero que encuentras son las palabras, las letras hebreas Aleph Lamed, que es él, entonces pues imagínate si ese estudio pues mereció la pena llevarlo a cabo más allá, ¿no? Del inicio de la Torah. Bueno, es un poco el adentrarse en el mundo matemático dentro de la Torah. Ya existía previamente, por ejemplo, el código en saltos de letras, ¿no? Donde uno cuenta cada 7 letras, cada 3 letras y aparecen palabras compuestas. Y este es un pequeño pasito más allá y está basada, por ejemplo, en el idioma informático. Es un estudio que todavía, por supuesto, lo llevo a cabo, es decir, no acaba nunca. ¿Vale? Yo en esta vida no podré abarcar toda la longitud del Tanaj en código binario, yendo frase por frase, pues porque es muy extensa, ¿no? Claro que me ayuda un programa informático, sin lugar a dudas, me lo descodifica entero, pero lo que hay que hacer siempre es la lectura paralela, ¿no? Es decir, uno lee la frase y va mirando los píxeles que se van reflejando. Entonces es muy tedioso. Pero para los curiosos es un trabajo bonito porque para las personas curiosas es algo más, ¿no? Que te puede impactar. Y luego en cuanto a los cruces, ¿no? En cuanto a las fronteras, en cuanto a cómo puede uno darse cuenta de que está entrando en terreno pantanoso en cuanto a la cábala, ¿no? Porque muchas personas se lo cuestionan. Y tú has tocado un tema interesante y es el de viajar a Israel, viajar a Colombia, viajar a España. Eh, ¿Qué te dice a ti al viajar? ¿Qué es lo que te indica que estás entrando en otro país? Pues una frontera, ¿no? Si yo quiero saber
que estoy entrando en Francia, pues voy con el coche y me encuentro una frontera. Digo, voy a pisar Francia. Entonces la cábala tiene una frontera. Y os voy a explicar muy brevemente cuál es la frontera de la cábala. Y la vais a entender, todo el mundo va a entender esto. El Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres religiones, o como las más extendidas, ¿no? Digamos. Se le puede llamar las tres grandes religiones, aunque el budismo tiene más miembros que el judaísmo, pero no importa. Como proyección internacional, judaísmo, cristianismo e islam tienen pues, ese nombre como grandes monoteístas. Ahora, la, ¿en, ¿en qué momento uno se percata de que al adentrarse en la cábala ha tocado el terreno pantanoso? Pues en el momento en el que tanto islam como cristianismo se quiere meter dentro de esa filosofía judía. ¿Y cuándo acontece eso? Pues esto acontece de una manera muy simple. Las tres religiones abrahámicas, digamos, ¿qué es lo que comparten? ¿Dónde está el tope? ¿Dónde está la frontera de las tres religiones en cuanto a lo que comparten? ¿Vale? Si hacemos un círculo, pues las tres comparten algo. ¿Qué es ese algo? Es exclusivamente la Torá. No comparten nada más. El judaísmo con el cristianismo no comparte a Jesús. El islam con el judaísmo no comparte a Mohammed. Pero el islam y el cristianismo mutuamente comparten, por ejemplo, a Jesús. Uno dice que es Mesías, el otro dice que es profeta. Pero sin embargo, lo que las tres comparten es exclusivamente, únicamente la Torá. Entonces tu frontera tiene que ser esa. Exclusivamente la Biblia hebrea. Por eso es que Jesús o Mohammed quedan fuera de la cábala, porque no están en la frontera, no están en el cajón compartido. Y creo que es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? No es porque alguien odie a un cristiano, no es porque alguien odie a un musulmán, simplemente es porque uno ama por encima de todo a la cábala y a la Torá y al Tanaj. Bueno, vale, muchas gracias, maestro. Le agradezco infinitamente por su participación en el evento. Luego le haré llegar la grabación cuando ya pueda editar todo esto. Muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente. Aquí hay muchas personas que le están mandando gracias por el interno, por su conocimiento y luego pues yo también hablaré directamente con ellos. Si siguen interesados en el libro, comunicarse directamente con usted, pues yo le voy a pasar esta información. Muchísimas gracias por participar. Espero que verás, Hashem, con la ayuda de Dios podamos hacer alguna otra participación más adelante. Shavuot Tov, una feliz semana. Muchas gracias por estar. Muchas bendiciones en su vida, maestro.